Sobre eso vamos a estar platicando un poco más. Vamos a hacer un ejercicio en Lucas. Abran su Biblia ahí en Lucas 13, donde estamos estudiando. Y mientras abren, vamos a hacer este ejercicio. Quien quiera participar, levante su mano y dice la primera palabra o frase que venga a su mente. La pregunta es esta. ¿Qué viene a tu mente cuando mencionamos el libro de Lucas? Si alguien mencionara o mencionamos aquí o afuera o en tu casa el libro de Lucas, ¿qué es lo que crees que venga a tu mente? ¿Qué te recuerda en tu mente? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué viene a tu mente cuando decimos el libro de Lucas? Víctor. Ciencia. Eso es bien interesante. Mario, doctor, griego, que era Lucas. Lucas era griego. Héctor, un doctor. ¿Cómo? Ajeno a los 12. Él no era de los apóstoles, ajá, de los discípulos y apóstoles. Caleb, Jesús, ese es su tema, digamos, o es el personaje principal de su libro. Ok. Bueno, eso no era el objetivo, pero es parte de, sí, realmente, eh, Él nos da a descubrir algo muy interesante de Jesucristo. ¿Alguien más? Investigador. Investigador, Lucas, como médico y como científico, era un investigador, eh, verificando la información, preguntando, escribiéndola en orden. ¿Alguien más? La humanidad de Cristo presenta a Jesús como un hombre que se cansa, que come, que camina. ¿Ok? Hijo del hombre, que también es una de las definiciones o menciones que hace Jesucristo. Del mismo dice el Hijo del hombre. Ajá. ¿Alguien más? ¿Algo más? Historiador. También Lucas es un gran historiador, por lo mismo, porque el libro de Lucas y Hechos son libros históricos y él verifica los datos, incluso es testigo o es viajero junto con Pablo en el libro de Hechos, escribiendo, preguntando. Eh, Mario, ¿por qué cronología? Lleva el orden. Yo creo que de ahí podemos partir porque justamente ese era mi pensamiento, que Lucas no está mencionando, relatando historias aquí y allá como cosas generales, pues, sin relación unas con otras, sino que este es el punto, Lucas está construyendo información, está construyendo un mensaje. Sí, es como lo que hemos estudiado de estudiar por textos o cronológicamente o sistemáticamente nos ayuda a ir construyendo una verdad sobre otra, ¿sí? En cambio, cuando estudiamos por temas, que podemos hacerlo eventualmente, pues de repente tomar algunos domingos para estudiar un tema en particular o otro u otro, pero lo que está haciendo Lucas es escribir sistemáticamente una verdad sobre otra, porque así Tim hacía la ilustraba como una cadena, dice, cuando estudias por temas, tienes muchos eslabones, ¿sí? Tienes el eslabón, por ejemplo, de la fe, tienes el eslabón de Moisés, tienes el eslabón de Apocalipsis, tienes el eslabón de la creación. Si estudias por temas, puedes ir picando temas aquí y allá, ¿no? El eslabón de David, el eslabón de Salomón y del templo. Dice, pero cuando estudias sistemáticamente, como está escribiendo Lucas, tienes una cadena. Sí, los eslabones están conectados, estás conectando una verdad con otra y con la que sigue y con la que sigue y con la que sigue y con la que sigue. Y entonces el creyente tiene la información completa y el panorama de la verdad para poder confiar y la fe descansa sobre esas verdades. Entonces lo que Lucas está haciendo aquí es construir una historia, está construyendo un mensaje, ¿sí? Y sí, correcto, todo lo que ustedes mencionaron es muy correcto. Miren, el capítulo 13 está relacionado con los versículos anteriores. Decíamos, por ejemplo, en el 12:51, hace una pregunta que
que va al corazón de las personas, ¿sí? Para hacer un análisis personal. 12:57 dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Quién tendría respuesta a esa pregunta? ¿Por qué no juzgas por ti mismo lo que es justo? ¿Sí? Yo diría que nuestra mira o han visto a veces ahí en la cocina donde trabajamos usamos varias básculas y a veces esas básculas con el uso o el polvo que les entra se descalibran, pierden la calibración, entonces hay que mandarlas de vez en cuando para que un experto las limpie y las vuelva a calibrar. Y la prueba de la entrega, cuando me la entregan, es que la prenden y ponen justamente una pesa, ¿verdad? De, no sé, 500 gramos, ponen la pesa y entonces la báscula marca 500 gramos, si está bien calibrada. Entonces el juicio del ser humano está descalibrado, ¿sí? Por eso el hombre no puede hacer un juicio correcto de sí mismo. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Bueno, si tienes la intención y deseas hacer un juicio de ti mismo, cómo te ves a ti mismo, regularmente o mayormente por nuestra naturaleza o la naturaleza sin Cristo o naturaleza de pecado del ser humano sin Cristo, está descalibrada, ¿sí? Y normalmente nuestro juicio es mucho a favor de nosotros mismos, ¿sí? Hay personas que nos juzgamos justos porque no soy tan malo como otros, o nos juzgamos tan malos y perversos que no tengo posibilidad de salvación, ¿sí? O sea, sí estamos perdidos, pero sí hay posibilidad de salvación. Ese es el mensaje del Evangelio. Y entonces, lo que Jesucristo recomienda o la instrucción es cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte. Mencionábamos los que no estaban la semana pasada, que ese texto es un llamado al arrepentimiento, es el 12:58, ¿sí? Hablando justamente que un día estaremos delante del juez, un día estaremos delante del juez que es justo, su juicio es justo, es verdadero, como dice Romanos 2, y él va a revelar todo lo que hay en el corazón del ser humano. Y dice, mientras vas en el camino al juez, tienes un periodo de reflexión, tienes un periodo antes de que estés ante el juez, porque una vez estando ante el juez, dice él, te entrega al alguacil por tu deuda, el alguacil te mete en la cárcel y te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado la última blanca, ¿sí? El ser humano pagará con su vida por la eternidad su pecado delante de Dios o su condición de pecado por pecado delante de Dios. Entonces, es claramente un llamado al arrepentimiento. Mientras tengamos vida, mientras haya vida, tenemos la posibilidad de arrepentimiento. Vas en camino, pues en ese camino, arréglate con tu adversario, arréglate con el que le debes y el adversario, en este caso, o el oponente, el que tiene algo con nosotros, justamente es Dios el justo. Pero otra de las verdades que hemos visto es que ese adversario o oponente que tiene algo contra nosotros es grande en misericordia. ¿Sí? No digo fácilmente, pero es movido a misericordia por un corazón quebrantado. Él no rechaza un corazón contrito y humillado, dice también la palabra de Dios. Entonces, los versículos que siguen están claramente conectados a este relato, ¿sí? Y viene Lucas escribiendo, como les digo, poniendo un eslabón junto con el otro, está construyendo una historia y una verdad, porque está escribiendo como un científico, está escribiendo como un médico y está escribiendo como un investigador en orden. Entonces, las dos historias que siguen, de hecho son las tres que siguen, están relacionadas, están conectadas, no son historias al azar, pero vean el versículo 13, alguien lea en voz alta para todos, del 1 al 5, por favor,
Lucas 13, del 1 al 5, Vivi, por favor, sí. Estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ven? Ahí está el juicio parcial de las personas que están ahí en esas dos historias. Vean por qué. La primera historia, ahí están contando acerca de unos galileos, quizá conocidos o eran de la región de los discípulos. Los discípulos eran de Galilea, al norte, y esa historia es de hombres galileos, dice, cuya sangre Pilato mezcló con los sacrificios de ellos. No hay mucha información de este evento, ni tampoco del otro, del Siloé, pero algunos piensan que por la información que hay, de estos galileos evidentemente eran judíos de Galilea en el norte, que vinieron a Jerusalén, al templo, al sur, acá en Jerusalén, vinieron al templo a ofrecer sacrificios, ¿sí? Como hacían regularmente todos los judíos. Y dice que el comentarista que probablemente eran dos hombres en particular, que probablemente fueron identificados correcta o incorrectamente como rebeldes. Había un relato en el libro de Hechos, en el capítulo 5, que menciona a un Judas Galileo. Si quieren, anótenlo y luego lo ven, es Hechos 5:37, cuando es este relato de que menciona a uno y a otro que se levantaron y que murieron. Es Gamaliel el que está diciendo, ¿no? Dice, se levantó uno y murió y se acabó todo el rollo. Se levantó otro y se murió y ya se acabó todo el alboroto. Dice, pero Jesús, dice, si es de Dios, no lo van a poder detener, ¿verdad? Porque ya murió y el evangelio sigue creciendo. Y él es el que menciona a este Judas el Galileo. Entonces posiblemente está conectada la historia de Judas el Galileo, ¿vale? 5:37 de Hechos, con estos hombres galileos que parece, les digo, que fueron a Jerusalén a ofrecer sacrificio y después los identificaron como rebeldes y su propósito era derrocar al dominio romano o hacer alborotos para derrocar al dominio romano. Y la descripción gráfica de Lucas, o el que menciona Lucas, sugiere que fueron ejecutados afuera del templo después de haber ofrecido sus sacrificios. Y entonces el relato era ese, la historia era acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, ¿verdad? Fueron a ofrecer sacrificio en el templo, pero al salir entonces los ejecutaron ahí porque fueron identificados como rebeldes. Al parecer esta es la historia. Entonces la comparación o la conclusión de los galileos y de los hombres del sur de Judea era, vean, esos hombres sí eran malos, ¿sí? Esos sí eran rebeldes. Nosotros no somos rebeldes contra Roma. Ellos sí eran rebeldes y por eso los ejecutaron al salir del templo, ¿sí? Y luego la segunda historia, la torre de Siloé, tampoco hay mucha información, pero esta historia la platica el Señor Jesucristo mismo. Dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Este concepto de, a ellos les sucedió algo trágico porque ellos eran más pecadores, ¿sí? Y entonces ese es el juicio parcial que tenemos los seres humanos. Y los de Siloé, pues estaban, como se dice, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y la torre se cayó por alguna construcción que estaban haciendo y los mató. Pues algo han de haber hecho, por eso entonces Dios permitió que la torre los matara. Pero a mí no me pasa, a mí no me ha pasado. Entonces el juicio o la percepción es, yo no soy tan malo como ellos. Ellos sí eran malos, algo tenían que haber debido a Dios. ¿Se acuerdan cuando Job tenía
¿cómo se llama? Alrededor a sus amigos. ¿Mande? Ese era el pensamiento de los amigos de Job. Decían, bueno, tus hijos han de haber hecho algo malo, pues por eso les sucedió lo que les sucedió. Y Job, tú también revisa qué estás haciendo, porque pues también te pasaron estas cosas, ¿verdad? Esa era durante varios capítulos la reflexión en palabras muy poéticas de los amigos, y parece que tomaban turnos, ¿verdad? Entre Job y luego, más bien los amigos, y luego la réplica de Job y luego otra vuelta de los amigos. Y entonces este concepto lo tenemos muy arraigado como seres humanos. ¿Por qué no juzgamos por nosotros mismos lo que es justo? Porque no podemos juzgar lo que es justo, porque no somos justos. Tenemos nuestra balanza descalibrada y nos consideramos no entre los que les pasan cosas trágicas, y realmente sí pasan cosas trágicas, tragedias alrededor de nosotros, que personas que no sabemos, que no conocemos, y de pronto por alguna situación hay un accidente aquí cerca en López Mateos, ahí por La Rioja justamente, ¿no? Unos jóvenes iban de noche, a medianoche regresando, o iban rumbo al sur, y otro, una camioneta, parece que iba borracho, no sé qué, se cruzó el camellón y se estrelló enfrente de ellos, y los jóvenes murieron, les pasó encima la camioneta a su carro. Entonces, si a mí no me pasa y a ellos sí les sucede, el juicio inmediatamente es, bueno, algo estaban haciendo mal, algo habrán hecho y fue un castigo de Dios. Y realmente el mensaje de Jesucristo aquí es, oigan, si algo sucedió a alguien, en este caso los varones galileos o los 18 de la Torre de Siloé, y ustedes piensan que les sucedió porque eran más pecadores y más culpables, esas son las dos frases que usa Jesús, ¿sí? Están equivocados, ¿sí? Porque si ustedes no se arrepienten, el fin de todos va a ser el mismo. Quizá a ellos les llegó antes de otra manera, pero el final eterno de separación en el lago de fuego va a ser el mismo para todo aquel que no cree. Es otro llamado al arrepentimiento. Literalmente el arrepentimiento es, la palabra en griego literal, la traducción es, estén cambiando de disposición mental. Esa es la frase o la palabra arrepentimiento. Si no os arrepentís, y la palabra arrepentís o se arrepienten, es cambiar de disposición mental. Es decir, cambiar la mente, cambiar tu pensamiento. Y más adelante en Lucas hay un relato del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Sí, que pide su herencia por adelantado, se va, se lo gasta y está ya ahí con los cerdos, queriendo comer lo que ellos comen, y de repente viene a su mente este cambio de disposición mental y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Ahorita yo mismo podría estar allá con mi padre, ahí no me falta nada, tengo comida, tengo vestido, me voy a parar, voy a ir. Y esa es la disposición mental, ese es el cambio de mente. Pensamos que otros son más malos que nosotros, y eso evita el arrepentimiento del ser humano, ¿sí? Porque hacemos un juicio parcial y vemos que otros padecen, sufren, tienen tragedias, les va mal, y como a nosotros no, entonces es el juicio de, bueno, voy bien, no necesito arrepentimiento. Pensamos en las personas en términos de buenos o malos, ¿sí? Y el juicio de los individuos lo hacemos en términos de los buenos y los malos. Si ustedes han escuchado ese programa en imagen de Fernanda Familiar, ¿no lo han escuchado? ¿No les gusta? A las 11 de la mañana. Tiene entrevistas interesantes y otras no tanto, pero bueno, los que prenden el radio ahí, una de sus frases preferidas es, somos más los buenos, ¿sí? Y porque hace reflexiones respecto a los problemas del país en particular y de otros lugares, y de la violencia y del gobierno y tal y tal.
pero su frase es, somos más los buenos. Si Jesús escuchara esa frase, bueno, yo creo que sí la ha escuchado, está ahí escuchando, pues, no sé. Pero el mensaje sería, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, ¿sí? Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sin Cristo, sin redención, todos estamos en la misma canasta de perdición. Ya perdidos, no a ver qué nos va a pasar cuando muramos, sino ya perdidos. Y el arrepentimiento justamente, pues, lo que tenemos que orar. Nuestra hermana Alicia que pide oración o ora por su hijo. La oración puede ser, Señor, cambia su mente, ¿sí? Derriba todo argumento que hay en su mente. ¿Se acuerdan que hemos hablado cuando en Corintios Pablo habla de las que se construyen argumentos, fortalezas en nuestra mente? ¿Sí? Porque son argumentos que nosotros mismos defendemos o escuchamos y eso se constituye en una fortaleza en nuestra mente que nos impide conocer a Dios. Y la palabra de Dios, las verdades de la palabra, es lo que derriba esos argumentos. Y de pronto ya no tenemos argumento para defender nuestra posición delante de Dios. Oremos para que ese quebrantamiento, ese arrepentimiento venga en la mente de las personas a las que amamos y que esperamos un avivamiento. Juan el Bautista habló de arrepentimiento, ¿verdad? De hecho, se conoce su ministerio como el arrepentimiento o el mensaje del arrepentimiento de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Y el mensaje de Juan, aunque va dirigido a los judíos mayormente, de pronto se encuentra en su mensaje de Juan 2, en Juan 3, a un romano, a un soldado romano. ¿Se acuerdan de eso? Si quieren, véanlo ahí rápido. Lucas, dije Juan, es Lucas. Lucas 3. ¿Alguien lee el 8, por favor? Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os ruego que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Vean, el mensaje de Juan es, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y el argumento en la mente de ellos era, bueno, Abraham es nuestro padre, así es de que no tenemos de qué arrepentirnos, ¿sí? Vean cómo un argumento en la mente de una persona evita el arrepentimiento, evita el cambio de mente, porque no necesita el arrepentimiento, porque hay unos más perversos, hay unos más malos, hay unos que les pasan tragedias, y yo no soy tan malo como ellos. Entonces el juicio parcial evita el arrepentimiento. Y este mensaje, les digo, va dirigido a los judíos, pero de pronto ahí entre los que escucharon hay un romano, ¿verdad? Y el romano le dijo, ¿qué haremos? Dice, la gente preguntaba, ¿qué haremos? Unos publicanos dijeron, ¿qué haremos? Unos soldados romanos dijeron, ¿nosotros qué haremos? También hay para ellos el mensaje de arrepentimiento. Les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnias, ni contentados con vuestro salario. Pablo habla del arrepentimiento. Pedro habla del arrepentimiento. En su segundo discurso en el libro de Hechos, ustedes que han estudiado Hechos 2, Hechos 3, en su segundo discurso, Pedro llama al arrepentimiento, dice, convertíos y arrepiéntanse y vendrán tiempos de refrigerio. Pablo habla del arrepentimiento. Vean este que estamos estudiando en el libro de Hechos. Voy avanzando. Hechos en el capítulo 17. En el capítulo 17 estamos estudiando la primera carta a los Corintios los miércoles a las 7:30. Si alguien quiere conectarse, es bienvenido. Previo a la llegada de Pablo a Corinto, Pablo pasa por Atenas, ¿verdad? Y en Atenas
está lleno de ídolos, ¿verdad? De esculturas, y no solo de esculturas, sino las personas hincándose, llevando ofrendas, orando o haciendo sacrificios a los ídolos. Y dice el versículo 16 que vimos la semana pasada, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ese sentimiento de la palabra dijimos que era contrariado. Pablo estaba contrariado de llegar a ese lugar y ver la idolatría. Y Pablo entonces les da un discurso o les predica en el versículo 22. Vean lo que les predica. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Vean aquí su contexto, cómo les llega Pablo con el Evangelio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Vean esto: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Está cerca, porque lo único que requieren es fe, creer en Jesucristo. Dice: porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad será semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, vean, ahí está el camino que menciona Jesús, de arréglate en el camino, ¿verdad? Es el tiempo de esta ignorancia, es el camino para arreglarte. Dice: manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este mensaje me gusta mucho porque Pablo es una persona inteligente, ¿sí? Que no abre las escrituras del Antiguo Testamento, como lo hace en la sinagoga, para hablarles de nuestro padre Abraham, y de Isaac, y de Jacob, porque los judíos lo iban a batear en la primera frase pues que diera, ¿verdad? Pero él sabe que a los judíos les puede hablar así porque conocen la historia, son sus padres, son los antepasados, conocen las escrituras del Antiguo Testamento, pero los griegos de Atenas no conocen al Dios del Antiguo Testamento, y por eso les dice, se va más atrás y le dice: el Dios que creó todas las cosas y que no habita en un templo hecho con manos humanas, a ese les vengo a predicar, y él ha establecido un día del juicio y que se arrepientan. Y luego les habla de Jesucristo, de la resurrección, y ahí es donde los pierden, y les dice: bueno, luego nos platicas más de eso, pues, cuando habla de la resurrección. Pero muchos sí creyeron y se fundó una iglesia en Atenas y luego en Corinto. El juicio, o este tema de darle cuentas a Dios en algún momento, es poco considerado en nuestros días. ¿Sí? Es algo de lo que no se platica, no se habla, es algo ajeno, es un tema que no se platica. ¿Sí? Por lo tanto, no consideramos darle cuentas a Dios en algún momento. Por esa razón, el pecado, la injusticia, la rebeldía, parece que se extiende, ¿sí? Por pensar que no hay un juez quien me vea, quien me juzgue y quien me castigue. Y como no está, no lo veo, ¿a quién le voy a dar cuentas? De hecho, muchas personas que saben que Dios existe se consideran luego ateos
¿sí? Están enojados con Dios y luego se consideran ateos. ¿Cómo pueden estar enojados con alguien que no existe? Pero justamente la razón, bueno, no le quiero dar cuentas a nadie. No existe, somos polvo, somos energía. Al morir desaparecemos y no le voy a dar cuentas a nadie. Entonces, puedo hacer de mi vida lo que yo quiera y no le doy cuentas a nadie. Y el mal, la rebeldía, se extiende y no hay arrepentimiento. Hoy en día existe alta resistencia para arrepentirse. Pregúntele a una persona que esté haciendo algo equivocado, a las luces equivocado. Pocos te van a decir que sí se arrepienten. Hay tolerancia a lo malo, alta tolerancia a lo malo. Y el engaño persiste de que se puede ser injusto sin consecuencias. Pero sin arrepentimiento, como predica Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, Pablo, Pedro, sin arrepentimiento no hay conversión, no hay salvación. El arrepentimiento nos lleva a la salvación, nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a la conversión, quiero decir. Vamos a continuar acá. Vean en Lucas, regresamos a Lucas 13. Déjenme leerles dos textos que tengo aquí. Si alguien está anotando, puede anotar Segunda de Corintios 7:9. No lo busquen si quieren, alguien que anote, nada más anótelo. Segunda de Corintios 7:9. Pablo dice, ahora me gozo, en la segunda carta a los Corintios, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Sí? Pablo les escribe la primera carta a los Corintios y es duro con ellos, pero los encamina a la fe, al cambio de mente, al cambio de consideración. Y la segunda carta a los Corintios es una carta de muchas lágrimas, es la carta de consuelo. Y Pablo les dice, me alegra porque fuisteis entristecidos. No por la tristeza, pues no que es porque estén tristes, sino porque la tristeza es para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que nuestra pérdida padecieses por nuestra parte. Y luego Hechos 26 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Verdad? Esto lo dice el libro de Hechos. Y Pedro dice en el 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vean cómo el arrepentimiento no es el cambio de vida en particular. ¿Sí? El cambio no es el cambio de vida, sino es el cambio de mente y ver tu necesidad. El resto lo hace el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento y la conversión y la salvación es obra del Espíritu Santo, es por fe y por gracia. El hombre no es capaz de hacer un juicio personal, imparcial, y entonces tener la capacidad para cambiar. ¿Sí? Ese cambio de mente que también hace el Señor es alumbrar nuestro entendimiento de nuestra condición, ¿sí? De nuestra falta, de nuestra falla, y entonces considerar a Jesucristo como nuestro Salvador. Creer que es nuestro Salvador y Él produce los frutos dignos de arrepentimiento. Vean alguien lea Lucas 13 del 6 al 9 para ir avanzando.
cuando leo estas parábolas y enseñanza y el Señor entonces da una ilustración, me viene a la mente, hablando del panda, a un Jesús paciente, o sea, qué paciencia, no sé si tolerancia, pero es qué paciencia, ¿cómo se puede decir? Ayúdenme. Que aguante de explicarlo, o sea, te voy a explicar de otra forma, pues, si no entendiste con manzanas, con peras, te voy a explicar de otra forma. Si no entendiste de esta manera, había un hombre que te voy a explicar de otra manera, ¿sí? Y ahora viene la parábola de la higuera. Resulta que esta higuera o este árbol de higos está plantado en un viñedo. ¿Qué hay de raro en eso, Víctor Valdovinos? ¿Eh? No. Higos. Sí, ¿no? Algo pasó ahí que un árbol de higos está junto a las uvas. No sé qué pasó ahí, pero es su viñedo, pues él planta lo que quiere. O a lo mejor un día dije, pues vamos a quitar un poquito de uvas aquí, hacer un espacio y aquí plantamos higos. Se me antoja tener higos. Y plantó un higo. Pero resulta que, bueno, el árbol de higos, investigué un poquito, da 2 veces al año. Hay 2 temporadas de cosecha. Lo que le llaman, parece de moda, pero es primavera, verano, y luego otoño, invierno, ¿no? Como en las modas, los modistas. Y entonces ya lleva 3 años yendo a buscar higos, o sea, 6 temporadas, y no hay. Y entonces el señor de la viña dice, bueno, al viñador le dice, ¿sabes qué? Vengo a buscar, no hay higos, pues hay que cortarla porque esta tierra pudiera estar produciendo uvas. Y aparte, el árbol de higos, si lo han visto, ahorita les pongo una foto, la sombra a veces no es tan buena para las uvas. Y entonces dice el viñador, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Qué valentía del viñador, ¿no? O qué confiancita. Qué confianza, pues, si el Señor ya dijo, ¿quién es el viñador para que le diga al Señor, aguántame tantito, espérame porque estoy trabajando, puedo hacer algo por ella? ¿Puedes poner, Alan? Y el viñador, cualquiera de las dos, primero está bien, está igual. El viñador tiene en mente esto. A lo mejor la otra primero. Dice, déjame cavar alrededor, y esta era la forma que lo hacían, dependiendo del tamaño del árbol, la dimensión de las ramas, es que cavaba un círculo alrededor del tamaño o en la circunferencia de las ramas, y entonces cavaba, pero no era cavar profundamente, leí que era quitarle 5 centímetros de tierra, ¿sí? Es un poquito de tierra, retirarla, y sobre eso es esto que se llama el mulching. Mulching. Se puede hacer de diversas formas. Hay material como de madera, en trocitos. Es como un colchón. Las mismas hojas secas sirven para colchonar y a eso le llaman el mulching. Y entonces, al cavar, pone el abono, que obviamente es para nutrir, los nutrientes que le puedan faltar. Déjenme leerles esto también. Y entonces pone el mulching y con la lluvia, vean cómo el círculo está del tamaño de las ramas, porque cuando llueve, las ramas y la humedad hacen que caigan justamente en la orilla de lo que ha cavado. ¿Dónde está esto? Aquí está. Entonces el viñador dice, déjala todavía este año, o sea, 2 temporadas más, hasta que yo cabe, y ese cavar, dice, alrededor de ella y la abone. Dice, el abonado
Voy rápido, pero vean esto. En esta época es muy importante porque tras un periodo de máximo consumo de nutrientes por parte del frutal para la floración, fructificación y maduración del fruto, es necesario darle un nuevo aporte de nutrientes. Quizá le faltan nutrientes y por eso no ha dado su fruto. Una vez realizada la cosecha, cuando hay cosecha, comienza en los frutales una etapa de extensión radicular. Este es un buen momento para aportar un abono orgánico que cargue de nuevo los nutrientes, los frutales de cara a almacenar reservas antes del reposo invernal y que le ayuden a soportar los fríos y las heladas de la estación venidera. Quizá los fríos de la temporada evitaban también que diera su fruto. Dice, los frutales, como el resto de las plantas, necesitan macro y micronutrientes, así como oligoelementos. Los macronutrientes más importantes serían nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre, magnesio. Estos nutrientes no los necesitan siempre por igual, dependerá de la fase del desarrollo del frutal y la estación del año. Entonces, el viñador sabe lo que está haciendo, al parecer. Me da la impresión de que el viñador tiene la osadía de decirle al Señor, todavía no, o sea, estoy trabajando en ello, estoy trabajando en el árbol, pues todavía déjame un año más, me falta todavía cavar, ponerle más nutrientes que falta, a lo mejor identificó que le faltaba algo más, para que des fruto. Dice, si da fruto, bien, si no, la cortarás después. ¿Qué tiene que ver esta historia con los relatos anteriores? ¿Quién es el viñador? ¿Alguna idea? ¿No será el Espíritu Santo el viñador, que su obra es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Que el Espíritu Santo usa personas, usa circunstancias, usa crisis en nuestra mente, en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestra familia, y Él está trabajando, pues está rascando, está limpiando, está abonando, ¿sí? Esperando que en la mente, en el corazón de las personas, haya un arrepentimiento y haya un fruto digno de arrepentimiento, ¿sí? Producido por el Espíritu Santo, producido por la obra del Espíritu Santo. Ya, pusiste el otro, así, perdón. Una de nuestras oraciones desde que en el 2006 abrimos, iniciamos este proyecto, este negocio, trabajo. Una de nuestras oraciones iniciales era que sirviera para alcanzar a otros, pues, ¿verdad? Fue en 2016 y una persona que en estos días, últimos días, ya tiene varias semanas que nos dijo que tenía otros proyectos, otras cosas que hacer, etcétera, que quería intentar hacer otras cosas personales. Nos avisó con suficiente tiempo y este día jueves fue su último día, entonces se despidió ahí, le dimos las gracias, etcétera. Estuvo creo que 4 años con nosotros, estuvo creo que en 2 etapas. Y el Señor en aquel tiempo, cuando llegó, puso en nuestro corazón de alguna manera muy particular el apoyarla, el tener cierta, no sé si es tolerancia o preferencia, pero su trabajo fue muy excelente siempre, ¿sí? Por las circunstancias que esta persona está viviendo en su familia. Una mujer que su esposo se fue, bueno, conflictos que dañan y que siempre son difíciles, que dañan y que traen dolor y sufrimiento al corazón, pues no quisiera decir una mujer desamparada, pero sí como que buscando qué hacer y buscando su camino, pues. Entonces en aquel tiempo le compartimos, le regalamos un folleto de El Nuevo Nacimiento Explicado, y la respuesta fue, no, esas cosas no es lo que estoy buscando, pues, ¿verdad? Y bueno, en varias ocasiones, en muchas ocasiones oramos, nos tocó orar por ella, compartir, cuando compartíamos alimentos dábamos gracias, orábamos por ella, su familia, etcétera. Entonces, mis palabras, se las voy a leer solo como un testimonio, pero en el chat que tenemos de la empresa, le puse
Muchas gracias por su trabajo, estos años con nosotros, sus cualidades de carácter como lealtad, responsabilidad y alegría han sido ejemplares para todos nosotros. Deseamos que Dios le cuide y le guíe su camino cada día. Siempre tendrá nuestra amistad y las puertas abiertas. Un fuerte abrazo. Y ya contestó. Muchas gracias a usted, a su familia por la oportunidad, la confianza que me brindaron todos estos años. Y ya luego a Natalia le pone algo, Renata le pone algo también, y Jared le escribe algo también. Y la última frase que pone ella fue esta: fue un gusto trabajar con todos y cada uno de ustedes. Conocí a Dios a través de ustedes. No sé cómo, pues, o sea, hay cosas que no estoy seguro qué, ni cómo, ni cuándo, pero sí creo que llegó un momento ahora que pensando, su vida estaba transformada, su mirada estaba transformada, llegaba temprano cantando, puso en su área de trabajo un letrero que decía solo por fe Dios o algo así, puso un salto de fe, y ahora puedo entender o quiero entender que el Señor verdaderamente tocó o está tocando a su corazón. A lo mejor durante muchos años el Espíritu Santo estuvo trabajando en su vida, haciéndose cavar alrededor, quitar cosas, limpiar. A veces hay cosas que nos duelen, abonar, y de pronto ves que una persona, o por la obra del Espíritu Santo, el corazón y la mente de una persona son transformadas con fruto de arrepentimiento. Y damos gloria a Dios por eso. Ojalá que podamos dar seguimiento y estar en contacto, y que si nació de nuevo o si no ha entendido qué pasó, pero está buscando al Señor, que pueda crecer como una persona, una creyente madura. Vamos a la última historia porque se me acaba el tiempo. En el capítulo 13 del 10 al 17. ¿Alguien lo quiere leer para todos? Yo creo que ya tomé mucho tiempo, pero denme unos minutos. Se enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer. Gracias, Vic. Aquí hay algunas cosas para señalar. El Señor Jesús seguía enseñando en las sinagogas, y entendemos por lo que sucede que Satanás puede atar a una persona con una enfermedad de este tipo. ¿Sí? No lo entiendo. No sé si ella propició algo de alguna manera. ¿Le pueden poner mute a su micrófono, por favor? Pero lo que sí es verdad es que la obra de Jesucristo, y por su misericordia, deshace las obras de Satanás, ¿sí? Por lo que Él va a hacer y su muerte, Él vence a Satanás, y esa es una manifestación de ello, que mientras Satanás la había atado por 18 años con una enfermedad que no le permitía estar enderezada, sino encorvada, ¿sí? Con todas las dificultades que viene con ello, el Señor Jesucristo, con su misericordia, la libra de la enfermedad en un día de reposo. Y ahí viene la hipocresía, ¿verdad? Que el principal de la sinagoga, en lugar de estar contento, porque este Jesucristo de Isaías, o Jesús
que dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, vengo a liberar a los cautivos, a los ciegos, pregonar libertad. Debería estar contento el líder o el principal de la sinagoga porque la escritura se está cumpliendo, pero no, está enojado. Sí, porque el día de reposo Jesús lo violó según él. Y dice, oye, si tú tienes tu asno, tu buey en el día de reposo, ¿no lo desatas para que vaya a tomar agua? ¿Sí? Ve cómo tu escala de percepción de las cosas está fuera de orden. No, Dios amará a una persona que ha sido esclava de Satanás por tantos años para que en un día de reposo pueda ser liberada. Y aquí quiero concluir pensando en esto. La palabra que usa al decir estas cosas dice, se avergonzaban todos sus adversarios. No sé si lo manifestaban poniéndose rojos o apretando la mandíbula, ¿no? Pero avergonzados de que ellos debieran enseñar las Escrituras, señalar a Jesucristo como el Mesías, y no estaban enojados. Nadie escapará al juicio. En el corazón de un individuo que se percibe justo, no va a haber temor. No va a darse cuenta que Dios está presente y viendo. Pero que Dios alumbre nuestro entendimiento, nuestra mente sea alumbrada de los inconversos que están alrededor de nosotros, que tu vida sea un testimonio y un mensaje abierto, para que en el corazón y la mente de las personas que te rodean haya temor, que vean la seriedad del momento de encontrarse con Dios. Dios está presente. En el camino ve, arréglate. No sabemos si el camino puede ser corto o largo, pero es el tiempo para juzgarte, para entender que estás falto y arrepentirte. En Romanos 13, que nos habla acerca de la autoridad, si las funciones de la autoridad es representar a Dios, servir a Dios, castigar al mal y alabar al que es bueno. Eso lo podemos ver después. Pero en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, cuando la autoridad puede ser omisa, ¿verdad? Puede ser corrupta, o no digo puede, más bien digo, la autoridad o muchas autoridades o personas en autoridad son omisas, corruptas, cómplices, injustas, se sirven a sí mismo, es corrompible, es decir, todo lo arreglamos de una manera. ¿Sí? Hay forma de arreglarlo, todos tienen su precio. La autoridad o las personas en autoridad mienten, engañan, son parciales, y quien está bajo el cuidado de esa autoridad, o con una autoridad así, con estas características, entonces no percibimos que hay un Dios que es justo. ¿Sí? ¿Sí ven el cuadro? Dios pone una autoridad, ¿sí? O un puesto de autoridad para que esa persona sirva a Dios y sea representante de Dios haciendo lo que es justo, lo que es correcto. Cuando una persona en autoridad hace lo que es justo y lo que es correcto, entonces la persona bajo autoridad tiene temor, entiende que hay un juicio y que hay que dar cuentas. ¿Sí me explico? Pero cuando esta autoridad es todas estas características que mencioné, entonces las personas bajo autoridad no percibimos que hay un Dios. Percibimos que Dios va a ser igual, que un día termina la vida y a Dios le voy a decir, mira Dios, es que fui bien bueno en esto, pues, ¿sí? Y es que mira lo que construí, mira lo que hice, mira lo que alcancé, mira mis anillos de Super Bowl, ¿no? Alguien quizá pueda decir eso, ¿no? Gané 4 Super Bowls, gané un campeonato de tal, sí fui campeón en tal lugar, gané la carrera tal, o traigo una medalla de oro, o hice tal, o vamos a tratar de presentarle nuestros méritos, ¿verdad? Porque así impresionamos a las personas alrededor de nosotros, pero Dios no se va a impresionar por eso. Las personas, cuando hay autoridades con estas características, no percibimos que hay un Dios justo e incorruptible y no hay temor de Dios. ¿Saben quién hace esa función también? La iglesia. La iglesia hace esa función.
como embajadores, como representantes de Dios, las personas que lleguen a la iglesia o que conozcan a la iglesia tienen que percibir y saber que hay un Dios justo, incorruptible y que le vamos a dar cuentas. Bueno, aquí podemos terminar y continuamos la próxima semana. Se me fue el tiempo. Héctor,